Ah, sí. Ese es el esfenoides. Este hueso se encuentra en la parte central de la base del cráneo. Este hueso se articula con todos los huesos del cráneo. Se articula con el frontal, el parietal, occipital, etmoides y hasta con el gómero. ¿Sí? Va a formar parte importante del piso medio de la base del cráneo, pero también del piso anterior. Para su estudio, lo vamos a dividir en un cuerpo, que es este. ¿Alcanzan a ver? Cuerpo de esfenoides. Es el cuerpo. Unas alas menores, que las vemos aquí. Estas son las alas menores. ¿Estamos? Sí. Unas alas mayores, que son estas, y unas apófisis pterigoides, que son las patas del murciélago. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a comenzar a hablar sobre el cuerpo. Y el cuerpo es un cubo también. Y como buen cubo, pues también va a tener 6 caras, ¿no? Entonces, tenemos la cara anterior, que es esta. Tenemos la cara inferior, que es esta. Tenemos la cara superior, que es esta. Tenemos la cara posterior, que es esta. Y tenemos la cara lateral, que es esta. ¿Estamos? Vamos a comenzar a hablar sobre la cara anterior. La cara anterior partimos de la línea media y lo que vemos es una saliente en forma de cresta. ¿Lo ven? Sí. Se llama cresta esfenoidal anterior. Esta va a confluir adelante y abajo con la cresta esfenoidal inferior. ¿Lo ven? Sí. La cresta esfenoidal inferior va a servir como sitio de articulación con el borde superior del vómer. El vómer, su borde superior, está formado de 2 láminas y cuando llega al esfenoides se abren las 2 láminas así en ángulo diedro. Y estas se adaptan a la cresta esfenoidal inferior. ¿Estamos? Sí. Pues la cresta esfenoidal inferior y la cresta esfenoidal anterior confluyen aquí, anteriormente, y a esto se le va a conocer como el pico esfenoidal o rostrum. ¿Sí? Rostro. Rostrum, de rostro. ¿Estamos? A los lados encontramos 2 agujeros, ¿lo ven? Sí. Orificios para el seno esfenoidal. Y el seno esfenoidal es todo el cuerpo del esfenoides por dentro, que es un hueco. Todo está hueco, está lleno de aire. ¿En serio? Y su sitio de entrada son los orificios
anteriores. Hacia los costados, dos superficies ovoides aquí, ¿lo ven? Sí. ¿Lo ven? No está muy marcado, pero en este sitio es donde se encuentran las semicelvillas etmoidales del esfenoides. Y es donde va a servir como sitio de articulación con la cara posterior de las masas laterales del etmoides. Aquí. ¿Estamos? Sí. Bueno, pues ya conocimos la cara anterior, ya conocimos la cara inferior. Nos vamos a la cara superior. En la cara superior, tracen una línea por aquí, así, esto, y vamos de adelante hacia atrás. Y lo primero que vemos es esta superficie más o menos cuadrangular, ¿esta? Que está cóncava y alargada en sentido transversal. A esta se le conoce, vean. ¿Ya vieron que está cóncava? Sí. A eso se le conoce como el jugum esfenoidal o la U esfenoidal, cuyo borde anterior va a servir como sitio de articulación con la lámina cribosa del etmoides. Sus bordes laterales se continúan lateralmente con las alas menores, que son estas. ¿Estamos? Sí. Se continúan. Va a formar parte del piso anterior de la base del cráneo. Nos dirigimos hacia atrás y nos encontramos un surco o canal. ¿Lo ven? Sí. Y va a haber un agujero óptico al otro. A ese precisamente se le conoce como canal óptico. Aquí se va a sentar donde se unen los dos nervios ópticos en algo que se va a llamar el quiasma óptico. Aquí se asienta, en el canal óptico. Y luego nos vamos hacia atrás y nos encontramos con esa depresión a manera de fosa. A ver, a esa le vamos a llamar la fosa hipofisiaria, fosa pituitaria o silla turca. Silla turca. Sitio de alojamiento de la glándula hipófisis, la madre de todas las glándulas. Aquí se asienta. Nos dirigimos hacia atrás y encontramos esta superficie más o menos cuadrangular. ¿La ven? Se le conoce como la lámina cuadrilátera o lámina cuadrigémina, que en su parte superior tiene dos salientes óseas ahí que parecen unos cuernos. ¿Ya vieron? No muy marcados. ¿Lo ven? Sí. Están cuernitos. Esos pequeños cuernos se le llaman apófisis clinoides posteriores. Ahí sirve para que se fije la dura hipófisis. Es una membrana que se encarga de mantener a la hipófisis en su sitio, que no se mueva. Ok. Y ahí termina la cara superior. Si giramos el hueso, nos continuamos con la cara posterior. Y en la cara posterior encontramos esta superficie rugosa. ¿La ven? Corta de base vacilar. Como ya se dieron cuenta, al momento de leer, les dijeron que para poder separar el esfenoides del occipital había que serruchar ahí. ¿Sí? Porque esta es una articulación que se llama articulación tipo sincondrosis. Sincondrosis quiere decir articulación unida por cartílago. Y
Todo el mundo sabemos que cartílago que no se mueve se calcifica. Entonces, Por eso es que esto se convirtió en hueso, literal. Y para poder separar los huesos hay que serruchar. O sea que la cara posterior del cuerpo sirve solo como sitio de articulación con la apófisis basilar del occipital. ¿Vamos? Sí. Cara lateral. Si hacemos un esquema, de la cara lateral, va a tener más o menos esta forma. Esta es la pared anterior. Y luego tenemos el yugum, el canal óptico, la silla turca, la lámina cuadrilátera y la cara posterior. Eso sería el inferior. Ahí estamos viendo el cuerpo, los esfenoides de lado. Sí. ¿Estamos? Sí. Ahora vamos a trazar una línea imaginaria que corre de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y más o menos semicircular. Esta línea seguiría este trayecto. ¿Estamos? Sí. Bueno, pues todo esto, estaría ocupado por el origen hacia los costados de las alas mayores del esfenoides. ¿Sí? Nacen estas allí. ¿Estamos claros? Sí. Y esta parte quedaría así, libre. Bueno, ya que conocimos eso, aquí está el ala mayor y aquí se ve una especie de surco o canal. ¿Lo ven? Sí. A este surco se le conoce como canal cavernoso. Canal cavernoso. ¿Por qué? Porque aquí se asienta una estructura de tipo vascular que se llama seno cavernoso. Y termina hacia atrás en otro surco o canal que al articularse con la roca temporal, aquí se va a formar el agujero rasgado anterior. En esta zona. ¿Estamos claros? Sí. Y con eso terminamos de describir el cuerpo. Vamos con... Las alas menores. Son estos triángulos que están aquí, cuya base es medial, su vértice lateral. La base se continúa con el yugum, el vértice se pierde en su articulación con el frontal. Su borde anterior va a servir como sitio de articulación con el borde posterior de la porción horizontal del hueso frontal. Y su borde posterior es un borde libre, que no se articula con nada, pero en su borde corre un seno venoso que se llama seno esfenoparietal, por todo su borde posterior. Y termina medialmente en dos salientes aquí, a manera de apófisis. Y estas les vamos a llamar apófisis clinoides anteriores. Estas son las posteriores, estas son las anteriores. Y en la base del ala menor, por debajo de las apófisis clinoides, es donde vamos a encontrar los agujeros ópticos. ¿Lo ven? Sí. ¿Y qué pasa por el agujero óptico? Nervio óptico y arteria oftálmica. Nervio óptico y arteria oftálmica. La
cara superior va a formar parte del piso anterior de la base del cráneo, pero su cara inferior va a formar el límite, bueno, se divide en dos, una mitad interna y una mitad externa. La mitad interna va a formar el límite superior de esto que está aquí, que conoceremos como la hendidura esfenoidal. La hendidura esfenoidal tiene un límite superior que está representado por el ala menor, un límite medial que está representado por el cuerpo del esfenoides y un límite lateral que está representado por el borde medial del ala mayor del esfenoides. Y por la hendidura esfenoidal pasan 6 elementos. ¿Cuáles son? Hendidura esfenoidal. Los nervios motor común, el nervio motor externo, el patético y oftálmico, la vena oftálmica y la raíz simpática del ganglio oftálmico. Nervio, motor ocular común, tercer par, patético, cuarto par, la rama oftálmica del trigémino, quinto par, nervio maxilar, nervio motor ocular externo, sexto par, la raíz simpática del ganglio oftálmico y la vena oftálmica. ¿Sale? 6 elementos. Y eso es todo del ala menor. Ala mayor. Ese es el ala mayor. ¿Vamos? Sí. Ya sabemos que nace de la cara interna, de la cara lateral del cuerpo y se dirige hacia los costados. Para su estudio se va a dividir en una cara endocranial, que es esta, una cara exocranial, es esta, más o menos por su configuración se describen 4 bordes. Un borde anterosuperior, ¿lo ven? Un borde interno, el cual su mitad superior es libre y forma el límite lateral de la hendidura esfenoidal, y su mitad inferior es donde nace con el cuerpo. Un borde lateral y un borde postero inferior. ¿Estamos? Sí. El borde anterosuperior, su mitad externa va a servir como cinta de articulación con el frontal. Su borde lateral, su mitad superior con el parietal y su mitad inferior con el temporal, con la escama del temporal. Su borde póster inferior va a servir como sitio de articulación con el borde anterior de la roca del temporal. Su cara endocranial, vean, tiene una forma cóncava, lisa, que va a formar gran parte del piso medio de la base del cráneo. Pero nos va a llamar la atención en su parte más medial la presencia de 3 agujeros que van de adelante hacia atrás y de adentro hacia afuera. Este es el primero, ¿lo ven? Agujero redondo mayor, agujero oval y agujero redondo menor. De adelante hacia afuera, de adelante hacia atrás y de adentro hacia afuera. ¿Qué pasa por el agujero redondo mayor? Superior. Por el agujero oval. Pero más o menos entendí. Nervio maxilar inferior, vena de la ventana del agujero oval, arteria meningia menor. ¿Estamos? Sí.
por aquí pasa por el agujero oval. Y por el agujero romano menor, arteria, 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 meningia media, agujero redondo menor. ¿Estamos? Salud. Y por último, la cara exocraneal de este. Vean, esta es la cara exocraneal. Esta cara exocraneal está dividida en dos por una saliente en forma de cresta, que es esta. ¿Lo ven? Sí. Su parte central se llama cresta malar, porque esta malar va a servir como sitio de articulación con la cara interna del hueso cigomático malar. Y divide a esta cara exocraneal en dos porciones. En esta, que se llama porción intraorbitaria, y va a formar parte del límite posterolateral de la órbita, y esta, que se llama porción temporocigomática, que va a formar parte de la fosa temporocigomática. Por aquí se inserta y se desliza el músculo temporal, y acá se forma la órbita. Y su porción inferior va a servir como sitio de articulación con el borde superior del hueso maxilar superior, para articularse y formar parte del piso y pared lateral de la órbita. ¿Estamos? Sí. Y se acabó. Las alas mayores. Por último, las alas, las apófisis pterigoides, que son estas. ¿Sí? Dicen los autores que estas se formaron a partir de dos láminas óseas. Una lámina que nace del cuerpo, que es esta, si lo vemos por detrás, es una lámina que nace del cuerpo, que es esta, y otra lámina que nace del ala mayor, que es esta. ¿Sí? Sí. Y dicen los autores que estas dos láminas se fusionaron por su borde anterior y se fusionaron parcialmente, no se fusionaron totalmente, y en su parte alta dejaron la presencia de un agujero. ¿Lo ven? Sí. Se fusionaron aquí. Este agujero se va a llamar agujero vidiano. Agujero vidiano. Diga. Diga. Nervio arteria bilianos Diga. en cada exocranial. En la cara exocranial. No me interesa, gracias. Sí, ¿no? Nervio arteria bilianos. ¿Qué dije? Agujero vidiano, donde pasan los vasos vidianos. Aquí forma el borde anterior de la apófisis pterigoides. Por delante va a ser un borde y por detrás va a ser una fosa. ¿Sí? Y a esta fosa se va a llamar fosa pterigoidea. Y en la fosa pterigoidea se va a insertar un músculo importante que se llama músculo pterigoideo interno, que va a formar parte de los músculos masticadores. En la cara externa de la lámina externa, aquí se va a insertar el pterigoideo externo.
que también son masticadores. Los músculos masticadores son 4 principalmente: el temporal, macetero, pterigoideo interno y pterigoideo externo. Son los 4 músculos masticadores más importantes. Temporal, macetero, pterigoideo interno y externo. Y en la cara interna de la lámina interna, aquí se va a insertar otro músculo muy importante también, que se llama músculo pterigosalpingostafilino o peristafilino interno. ¿Estamos? Que también va a formar parte del velo del paladar, perdón, peristafilino externo. ¿Estamos? El borde anterior de la apófisis pterigoides, su mitad superior es un borde libre que no se articula con nada, pero su mitad inferior sí se articula con el borde posterior del hueso maxilar superior. Donde no se articula queda un espacio entre ellos que le vamos a llamar fosa pterigomaxilar. La relevancia de esa fosa pterigomaxilar es que pasan los vasos nervios meridianos y pasa una arteria bien importante por aquí, que es una arteria maxilar interna, muy peligrosa de sangrar ahí. Y la inferior, pues bueno, queda fusionado con el maxilar. Y se acabó. Eso es lo que me interesa que se aprendan de los estenoides. Poquito. Digo, faltaron muchas más cosas, pero Sí. hasta ahí lo vamos a dejar. Okay. ¿Estamos? Sí, Doc. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ya los veo con caras de hipertensión intracraneal. Bueno, continuamos mañana con la base del cráneo, orificios de la base del cráneo. Y ya vayan estudiando el maxilar superior, el maxilar inferior, el malar, y luego pasaríamos a lo que sería cráneo en general. Muchas cosas. ¿Estamos? Sí, Doc. Y examen.